Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Anatomía y Fisiología. Yo soy el profesor Ibito y les invito a que me acompañen a estudiar este tema denominado sistema digestivo. En el transcurso del desarrollo del temario hemos visto sistemas que nos permiten la circulación de la sangre, que nos permiten llevar oxígeno hacia nuestro cuerpo, también reconocer y responder ante algunos estímulos, ¿verdad? Además también nos hemos permitido estudiar ya sean las estructuras como huesos y estructuras como los músculos y los diferentes tejidos. Ahora vamos a hablar de uno de los sistemas que le van a brindar el soporte nutricional a nuestro cuerpo. Se dice que muchas de las enfermedades inician acá, por la mala alimentación. Muchas enfermedades ingresan por la boca, ¿cierto? Además hay una frase que dice, enfermo que come no muere, y otro que barriga llena, corazón contento. Si te dan cuenta, muchas de esas frases no escapan a ese sistema y tienen mucha razón. Y vamos a descubrir por qué se le llama al sistema digestivo el conjunto de órganos que se van a encargar de la digestión y absorción de las sustancias nutritivas. Cuando ingresa el alimento por nuestra boca, que es por donde ingresa para transformarse en bolo alimenticio y pasar por todos los procesos de transformación, el alimento tiene que pasar por una serie de divisiones enzimáticas para poder llegar hasta el intestino delgado y ser absorbidos. Es decir, el alimento no se absorbe, por ejemplo, como pescado, como pan, como papa, como arroz, sino se absorbe como glucosa, como aminoácidos, como ácidos grasos, como agua, etc. ¿Entendido? Entonces, ese pancito tiene que pasar por diferentes procesos llamados digestión hasta transformarse en elementos que se van a poder absorber, es decir, se van a poder asimilar, ¿sí? Ahora, ¿por qué está formado este sistema digestivo? Este sistema digestivo va a estar formado por dos componentes. El primer componente se llama el tubo digestivo y el segundo componente se va a llamar las glándulas anexas, ¿cierto? Ahora, el tubo digestivo y las glándulas anexas, ¿dónde tienen su origen embrionario? Y ese es un dato interesante. El sistema digestivo va a presentar su embriología, o sea, deriva, ¿de qué capa embrionaria? Del endodermo, Y recordando que el epitelio de este tubo digestivo siempre va a tener origen ectodérmico. Recuerda tu histología, siempre los epitelios nacen del ectodermo, ¿no? En este caso, sistema digestivo tendrá su origen en el endodermo. Profesor, ¿qué es el tubo digestivo? El tubo digestivo es una estructura que tiene un origen de entrada, un orificio de entrada y tiene un orificio de salida. Y está aproximadamente en una distancia de 10 a 12 metros. Mira, este tubo digestivo aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente tiene, mira, mide de 10 a 12 metros. Aproximadamente, chicos, miren la cantidad, ¿no? ¿Dónde inicia? Inicia en la boca. La boca es el orificio de entrada, ¿sí? El orificio de entrada. Profe, ¿y ese orificio de entrada tiene un origen embrionario también o no? Claro, la boca embrionaria se llama estomodeo, ¿no? ¿Qué es el estomodeo? El estomodeo será la boca primitiva, le llaman, la boca primitiva, ¿cierto? Tienes que recordar que este sistema digestivo va a tener su origen en un intestino llamado el intestino primitivo. Hay un intestino primitivo anterior, hay un intestino primitivo medio y un intestino primitivo posterior, ¿no? Eso también, si tú deseas aprender un poquito más, eso lo haremos en la parte práctica, donde yo les voy a desarrollar en una pizarra en blanco estos detalles que quizás tú dices,
profesor, me gustaría saber un poquito más. Entonces ahí vamos a aprovechar con una pregunta para que quede claro estas dudas. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, pero lo que sí tienes que saber es que el embrión tiene un orificio de entrada llamada estomodeo, que ya en el futuro, cuando vamos a nacer y actualmente se llama boca. De la boca obviamente va a pasar por la faringe, eso ya lo sabemos, pero después de la faringe sigue el esófago, ¿cierto? Entonces el esófago sería el siguiente elemento, ¿no? Recuerda boca, faringe y el esófago, ¿cierto? Muy bien, y el esófago. Después del esófago, que ya vamos a ver que es un conducto muscular, mide 25 centímetros, todo lo que tú tienes que saber, este esófago se va a conectar con lo que vamos a llamar, chicos, atentos acá, lo que vamos a llamar el famoso tracto digestivo. El tracto digestivo es la parte más, diríamos, más grande de todo el tubo digestivo. ¿Quién conforma a este tracto digestivo? El tracto digestivo va a estar, se va a iniciar en el estómago, ¿verdad? En el estómago, que es una bolsa muscular para almacenar alimentos. Del estómago sigue el intestino delgado. El intestino delgado. Recuerda que este intestino delgado va a presentar, ¿verdad? ¿Qué va a presentar? El famoso duodeno. El duodeno. Tendremos al yeyuno ilion, ¿no? Al yeyuno ilion. Y ahí tenemos, chicos, heces del intestino delgado. Hay algo que siempre me gusta resaltar aquí, del duodeno sobre todo, porque aquí va a tener el duodeno, mira desde ahorita ya para que te quede claro, el duodeno va a presentar la llamada vía biliar, ¿no? La llamada vía biliar. Profe, ¿qué es la vía biliar? Es un conjunto de conductos que nacen tanto en el hígado como en la vesícula y que van a reunir y concentrar la bilis y llevarla hacia el intestino delgado. Por eso que ahí se conecta con el duodeno, ¿sí? Y en la última porción de este tracto digestivo se va a denominar el intestino grueso, ¿no? El cual actualmente le llaman simplemente colon, y vamos a terminar con el elemento denominado, tenemos el ano, ¿cierto? El ano. El ano es el otro orificio, el orificio donde termina este tracto digestivo. Profe, ¿al ano también le ponemos otro nombre o no? Sí, al ano y al recto se le va a llamar el proctodeo, ¿no? El proctodeo. ¿Y qué es el proctodeo? Es el ano primitivo. Es el ano primitivo, ¿ya? Ahora, veamos. Ya tenemos boca, esófago, estómago, intestino delgado con sus porciones, tenemos intestino grueso también con las porciones que corresponden, y en el ano para el proctodeo o ano primitivo, así se le llama. Entonces, vamos a pasar al siguiente componente denominado las estructuras accesorias. Las estructuras accesorias no serán otras que las llamadas glándulas anexas. Estas glándulas anexas serán las encargadas de producir enzimas o jugos digestivos para que el proceso de la digestión se dé adecuadamente. Me explico. Está formado por ejemplo, las glándulas salivales. Las glándulas salivales, como tú debes de saber, producen saliva, ¿cierto? Y la saliva va a ser un líquido importante para que se puedan mezclar los alimentos, se puedan reblandecer y formar el bolo alimenticio. Además que presenta enzimas muy importantes para que se pueda dar adecuadamente la digestión de los alimentos. ¿Entendido? Esa es la saliva. Se producen acá en las glándulas salivales. Profe, ¿cuáles son las glándulas salivales? Tenemos la glándula parótida, ¿sí? La parótida. Tenemos la glándula submaxilar, y además tenemos a la glándula sublingual. Mira, todas estas tenemos, parótida, submaxilar y sublingual, ¿ya? ¿Qué otro elemento vamos a tener como glándula anexa? Vamos a tener al hígado. ¿Sí? Profe, ¿qué otra glándula anexa vamos a tener? Vamos a tener a la vesícula.
a la vesícula. La vesícula biliar, pues. Profesor, ¿la vesícula biliar será esa que se encuentra con la vía digestiva o no? Así es la que se va a encontrar con la vía biliar en el duodeno, ¿no? Es decir, esta vesícula biliar va a formar la llamada vía biliar, ¿no? Que también vamos a explicar, que suele venir preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el conducto de la vesícula biliar? ¿No? O dónde se localiza el esfínter de Oddi, o dónde está la válvula de Heister, o qué conducto forman el conducto colédoco, o a dónde desemboca el conducto colédoco, en qué porción del duodeno desemboca, se encuentra la ampolla de Vater. O sea, cuántas cosas, preguntas que ya vinieron sobre este tema tan chiquitito como la vía biliar, que también vamos a estudiar. Profe, ¿y qué otro elemento vamos a tener acá? También vamos a tener el páncreas, ¿no? El páncreas. Pero recuerda, ¿qué páncreas? El páncreas exocrino. ¿Por qué? Porque el páncreas presenta dos porciones, y eso tú lo debes de saber. Presenta una porción endocrina, que es la que produce los islotes de Langerhans, ¿cierto? Producen glucagón, insulina, somatostatina, polipéptido pancreático humano, y además tendremos la parte exocrina, la que produce el jugo pancreático, ¿no? Con el conducto de Wilson y todos los elementos del jugo pancreático que tiene, ¿ya? A través de los acinos pancreáticos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esas serían las estructuras anexas de nuestro tubo digestivo. Y aquí son los componentes del tubo digestivo. Vamos a identificar algunos de ellos para empezar a conocerlos, ¿cierto? Vamos a empezar a conocerlos. Tú dices, profesor, este elemento de aquí, este elemento de acá, mira, este de aquí, ¿cómo se denomina? Se va a denominar esófago. El esófago. Aquí está. Del esófago continúa este componente de aquí, mira este componente llamado estómago. Vamos a tener este componente que es inmenso, mira, es una glándula muy grande, ¿no? Con su ligamento falciforme, mira. Este componente se llama hígado, ¿sí? Que va a formar parte de las glándulas anexas. Profesor, ¿este componente de acá cómo se llama? Este se llama vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar. Mira, la vesícula biliar. Profe, ¿qué más tenemos? Aquí está el duodeno. Mira, aquí está el duodeno. ¿Cómo se llama todo esto? Esto se va a denominar el intestino delgado, ¿verdad? Profe, ¿cómo se va a llamar esto? Esto se va a denominar el colon. O sea, esto es el intestino grueso, ¿no? Profe, las porciones, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿no? O sea, profe, aquí está el ano, así es. Aquí está el ano. Este de aquí se llama el recto. Y solamente para completar y para que tú nunca te olvides, este como gusanito que está aquí, mira, este como gusanito se llama apéndice cecal, ¿no? La apéndice cecal, ¿ya? La apéndice cecal. Cuidado, te vayas a olvidar de eso. Listo. Entonces, nosotros tenemos ese componente que es muy importante recordar. Ahora, si es verdad, tenemos que ir a hablar ya de los elementos propiamente que forman nuestro tubo digestivo. Así que te invito a que me acompañes al siguiente video para poder observar ya cómo es la formación de la boca, cómo vamos a encontrar los dientes y cómo también vamos a encontrar el faringe, esófago y todo lo que corresponde. Así que vamos al próximo video. Jóvenes, después de haber estudiado toda la parte inicial de este sistema digestivo, vamos a hablar de un punto que también es motivo de pregunta de examen relacionado al proceso digestivo. ¿Sí? Es importante saber, preguntan sobre fase del proceso digestivo,
preguntan sobre enzimas del proceso digestivo o también de cómo el alimento, conforme va pasando en los diferentes elementos del tubo digestivo, adquieren un nombre diferente. Por eso que vamos a recordar rápidamente, ¿sí? Vamos a recordar rápidamente que vamos a recordar el proceso digestivo, ¿sí? El proceso digestivo. La transformación del alimento desde que ingresa a la boca hasta que sale por el ano. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se denomina a la primera fase? La primera fase del proceso digestivo se va a denominar la ingestión. ¿Sí? Se va a denominar la ingestión. ¿Y qué es la ingestión? La ingestión será, ¿sí? La ingestión será el proceso por el cual el alimento ingresa hacia nuestra boca. Es arrancado por los dientes, triturado y mezclado por los mismos, es compactado así con la saliva y se transforma en el bolo alimenticio. Entonces, ¿qué datos tengo que saber acá? Que la ingestión inicia en la boca, ¿sí? En la boca. ¿Y qué va a pasar en la boca? Que el alimento se transforma a bolo alimenticio. Pero ¿mediante qué proceso se transforma en bolo alimenticio? Mediante dos procesos. Uno se llama la masticación, uno es la masticación y el otro se va a denominar la insalivación. Uno va a ser la masticación y el otro va a ser la insalivación. Profe, la masticación, ¿cómo así? La masticación a través de los dientes, pues, ¿no? Los dientes se van a encargar de separar, cortar, moler, triturar y mezclar los diferentes alimentos. Y la saliva va a hacer que estos alimentos se vayan mezclando entre ellos, formando una sola masa que luego va a ser deglutida, ¿no? Por eso que a eso se va a llamar bolo alimenticio en el futuro. Profe, y explícanos eso de los dientes. Mira, aquí aprovechamos de los dientes. Los dientes, para que tú recuerdes algo de dientes, tienes que saber algunas características. Por ejemplo, ¿qué tienes que saber de dientes? Que los dientes son los elementos más duros del organismo, ¿no? Son los órganos y tienen el tejido más duro del cuerpo. Se unen al maxilar a través de una articulación. ¿Te acuerdas o no la articulación? Gónfosis se llamaba eso, ¿no? Entonces, los dientes son órganos blanquecinos, ¿sí? Blanquecinos, duros, extremadamente duros, son los más duros del organismo. ¿Qué presentan? Presentan casi 90 a 96% de la llamada hidroxiapatita. Hidroxiapatita, no te olvides, de 90 a 96% de hidroxiapatita. Esos son los órganos blanquecinos llamados dientes. ¿Cuál es la composición? Primero, antes de composición, ¿cuáles son las partes de los dientes, no? Sería interesante recordar eso. ¿Cuáles son las partes? Pues como tú sabrás, los dientes van a presentar, en primer lugar, una corona, ¿no? La corona es la porción que se logra observar del diente, ¿sí? Cuando tú sonríes, la porción que logramos observar es la corona. Después tenemos un cuello, que es la zona cubierta por la encía, y finalmente tenemos una raíz, ¿no? Esta raíz, ¿sí? Esta raíz está incrustada sobre el hueso maxilar, ya sea el hueso maxilar superior o el hueso maxilar inferior. ¿Esto a través de quién? De una articulación llamada gónfosis, ¿no? Recuerda que la gónfosis será quien mantiene pegados a nuestros dientes, ¿verdad? Ahora, profesor, ¿será verdad que tiene una composición o no? Claro, vamos a ver.
Entonces teníamos primero definición de los dientes y ahora estamos hablando de la composición de los dientes. ¿Por qué está compuesto? Compuesto. Composición, ¿no? Está compuesto por, mira, está compuesto por. Primer elemento que está compuesto. Tú dices, facilito, ¿no? Tú dices, está formado por el esmalte. Está formado por el esmalte. Profesor, ¿qué es el esmalte? El esmalte será considerado el tejido, ojo, el tejido más duro. El tejido más duro de todo nuestro organismo. Ojo, es blanco amarillento. Por eso que no existe el diente blanco. Existe el blanqueamiento de dientes a través de un compuesto llamado flúor, ¿no? Y cualquier derivado de él. El odontólogo utiliza este flúor para blanquear los dientes, pero naturalmente, chicos, el color de nuestros dientes es blanco amarillento, pero brilloso. Si los dientes están brillosos, significa que están limpios. Si están opacos, significa que tiene sedimento de saliva llamado sarro y que tendríamos que lavarnos estos dientes. ¿Entendido? Profesor, ya está. Tejido más duro, blanco amarillento. ¿Quién lo produce? ¿Quién es el productor del esmalte? El productor del esmalte es el llamado ameloblasto. Pregunta de examen. El ameloblasto es considerado el productor del esmalte de los dientes. ¿Ya? Listo. Así pasamos a un segundo componente y ese segundo componente se va a denominar el marfil o dentina, ¿no? El marfil o dentina. Marfil o dentina. Profe, marfil o dentina, ¿qué consideras? Aquí vamos a considerar que es el tejido más abundante, mira, tejido más abundante del diente, más abundante. Cerca del 80% del diente, alucina, es marfil o dentina, ¿sí? Constituido por tejido conectivo, también presenta hidroxiapatita. Profesor, ¿quién es el productor? ¿Quién es el productor de este tejido? El productor de este tejido se va a llamar el odontoblasto. El odontoblasto. ¿Ya? No te vayas a olvidar. El odontoblasto es productor de marfil o dentina. Y además tenemos otro componente denominado la pulpa dentaria. ¿Sí? La pulpa dentaria. Que básicamente es la zona del diente que está conteniendo vasos sanguíneos. Aquí están los vasos sanguíneos y además de vasos sanguíneos encontramos los nervios, ¿no? Por eso, chicos, que cuando nosotros nos alimentamos y tenemos una lesión en un diente y al comer este diente duele, significa que la lesión ya atravesó al esmalte, ya atravesó al marfil, mira, 80%, y ahora se encuentra en la pulpa dentaria. O sea que ya tenemos un orificio directo desde la cavidad oral hasta los vasos sanguíneos y nervios. Entonces, cualquier alimento, aire o agua va a generar sensibilidad en este nervio, mira, ¿sí? Tener bastante cuidado, ¿no? Normalmente cuando ya un diente se lesiona hasta la pulpa, el odontólogo tiene dos opciones. O hace la famosa endodoncia, o sea, corta el nervio, ¿cierto? O simplemente hace la extracción del diente para que no siga generando daño, ¿verdad? Listo. Profe, ¿quién lo produce? Bueno, la pulpa dentaria no es producida por ningún elemento, ¿no? Simplemente presenta vasos y nervios, pero se le considera, ojo, a la pulpa dentaria se le considera la parte viva del diente. La parte viva del diente. ¿Sí? Así se le considera. Profe, ¿por qué se le considera la parte viva del diente? Porque aquí con él sentimos y esto puede sangrar, ¿no? Si sangra y sientes, pues está vivo, ¿no? La parte viva del diente. ¿Ya? Y por último tenemos letra D, ¿sí? Letra D. Por último tenemos letra D y decimos
el cemento, ¿no? El cemento. Profe, ¿qué es el cemento? El cemento es un tejido similar al hueso, es un tejido similar al hueso que fija al diente, pero es muy similar al hueso, cerca de 40-50% de hidroxiapatita va a tener el cemento. ¿Quién lo produce? Acá sí hablamos de un productor. ¿Quién produce? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el productor del cemento? Se va a denominar el cementocito, ¿no? El cementocito. Él es el encargado de producir el cemento de nuestros dientes. Y gracias a ello, gracias a ese cemento, nosotros vamos a tener dos tipos de denticiones, mira. Mira cuántas cositas tenemos que recordar de dientes, ¿no? Vamos a tener dos tipos de denticiones. Profe, ¿cuáles son esas dos denticiones? Tenemos una dentición permanente y una dentición de leche. Entonces, aquí vamos a tener que recordar los tipos de denticiones. Y aquí, por último, vamos a tener que recordar los tipos de dientes, ¿sí? A ver, profe, ya, hablemos de las denticiones. Denticiones. Que usted dice que son dos. Y aquí vamos a hablar de los tipos de dientes. Que en total, ¿cuántos son? Son 4, ¿cierto? Veamos entonces. Dos denticiones. ¿Cuáles son esas dos denticiones? Vamos a tener una dentición de leche, ¿cierto? Y vamos a tener una dentición permanente. Los primeros dientes, recuerda, los primeros dientes en brotar, ¿sí? ¿Cómo se denominan? Se denominan los incisivos, medios, inferiores. Profe, ¿a qué mes brotan? Brotan a partir del 6º mes de vida de nacimiento. O sea, cuando el chibolito cumple 6 meses de nacido, ahí le empiezan a brotar los primeros dientes. Y estos cuando empiezan a recambiarse entre los 5 y 6 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empiezan ya a salir otros dientes, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo empiezan a caerse? Hasta los 9 años, cuando ya empezamos a completar los dientes, ¿ya? Profe, ¿y los últimos dientes cuándo salen? Los últimos dientes brotan entre los 18 y 24 años. ¿Y sabes cómo se le llaman a esos? Se le llama los tercer dientes molares, o también los llamados, por si acaso, los llamados dientes del juicio o muela del juicio, ¿cierto? Listo, ahí lo vamos a tener. Entonces, no te vayas a olvidar, los primeros brotan a partir de los 6 meses y los últimos dientes en salir lo hacemos entre los 18 y 24 años, 18 y 24 años, ¿ya? Profe, ya está. Entonces, de leche, ¿cuántos dientes de leche tengo? Esto representa al niño y van a ser 20 dientes. Los permanentes, ¿a quiénes pertenecen? Al adulto, y son en total 32 dientes. ¿Sí? Así. Profe, ¿los tipos de dientes cómo es? Los tipos de dientes vamos a decir nosotros que tenemos hasta 4 tipos de dientes, ¿no? Hasta 4 tipos de dientes. Tenemos los incisivos, tenemos los caninos, tenemos los premolares y por último tenemos a los molares. Tenemos los premolares y tenemos los molares, ¿ya? Los caninos, ¿quiénes son los caninos? Son 4 nomás. Los incisivos son 8. Premolares son 8.
y molares son 12. Profe, a ver, voy a sumar. 12 más 8, 20. 4 más 8, 12. 20 y 12, los 32. Eso ocurre en el adulto. Profe, y si quiero saber la del niño es facilito. Le vas a quitar solamente los premolares y le quitas los 4 dientes. O sea, 8 menos 4, 12 menos 32, 20. Es decir, el niño tiene 8 incisivos, 4 caninos, no tiene premolares y tiene 8 molares. ¿Sabes cómo se va a llamar a eso? A eso se le va a llamar la fórmula dentaria. La fórmula dentaria estará formado por, tengo dos fórmulas dentarias, en el niño y en el adulto. Claro, aunque tú te vas a dar cuenta que el adolescente también tiene otra fórmula dentaria, pero bueno, al final no estudiamos al ser humano en desarrollo, sino al que ya se desarrolló. Sí, por eso que normalmente siempre hablamos de niño o adulto, nunca hablamos de puber ni adolescente. Porque en realidad ustedes como adolescentes deben de tener 28 dientes. Tú eras, profe, ¿por qué? ¿Qué? ¿Porque falta calcio? ¿Porque no estudiamos? No, porque tú todavía no superas los 18 o 24 años, pues por eso yo me imagino que debes tener solo 28, ya que si en total tenemos 32 y aún no te salen los tercer dientes molares, que son 4, 32 menos 4 son los 28 que debes de tener. Si quieres cuéntalos ahí y me dices. O en clase me dice, profe, a mí ya me están saliendo. Claro, es que recuerda que ese es un promedio. Hay humanos que antes de los 18 años le empiezan a brotar los tercer dientes. Hay señores que tienen 25 años y aún no le brotan estos dientes molares. Va a depender de la genética también, ¿ya? Entonces, en el niño, ¿cómo será? En el niño va a ser así. La fórmula dentaria dice que presenta dos incisivos, presenta uno canino y presenta dos molares. Recuerda que la letra I significa incisivo, la letra C significa canino, la letra M significa molar. Mira, premolar es PR, no hay ningún PR, mira. Por eso te decía, el niño carece de premolares. El niño no tiene, ¿qué no tiene? Premolares. Y solo 8 molares. O sea, él no tiene 12, el niño no tiene 12 molares, tiene solo 8. Profe, ¿cómo puedo ser acá? Porque mira, ve, esto se saca, 2 y 2 son 4, por 2, 8. 1 y 1 son 2, por 2, 4, ahí están los 4. 2 y 2 son 4 y por 2, 8, son los 8 que tiene el niño, ¿ves? Profe, ¿y en el adulto cómo es la situación? Es similar. 2 arriba, 2 abajo para incisivos. 1 arriba, 1 abajo para caninos. 2 arriba, 2 abajo para premolar. Mira, aquí aparece el premolar. Y 3 y 3 para el molar. Profe, ¿por qué 3? Porque ya le salieron los tercer dientes molares. Profe, ¿le aparecen los premolares? Así es. Esa es la diferencia con el niño. El niño no tiene premolares, tú sí tienes premolares. Mira, ¿ya? Y ahí, profe, ahora, ¿cómo sé que está bien? Suma 2 más 1, 3 más 2, 5 más 3, 8 por 4 serían los 32. Profe, y arriba, 2 más 1 más 2, 5 por 4, ahí están los 20 dientes. Entonces, esto sería la parte de la ingestión y de los dientes que es importante conocer. La demás parte, o sea, la deglución, digestión, absorción y la defecación, lo vamos a hacer en la parte final del tema, después de haber revisado todo el tubo digestivo. Pero yo consideraba que esta primera parte era muy importante que ustedes la sepan para poder ahora sí hablar de boca, faringe, esófago, estómago y los intestinos. Así que vamos al siguiente video. Ahora vamos a hablar de la primera parte del tubo digestivo, denominado boca, ¿no? La boca, que presenta su cavidad llamada cavidad oral y presenta una región llamada el vestíbulo, va a ser el inicio del tubo digestivo y cuando el alimento llega a esta zona se dará el inicio de la digestión o del proceso digestivo, ¿ya? Entonces, lo que suelen preguntar de esta cavidad son las paredes. ¿Cuáles son las paredes que tiene la boca? ¿Entendido? Entonces, vamos a empezar nosotros hablando de
boca y sus paredes. Veamos acá. Aquí lo tenemos. Ya está. Boca. La boca va a tener dos regiones. Una región denominada región vestibular. Profesor, ¿dónde está la región vestibular? Miren en esta gráfica. La región vestibular será el espacio comprendido entre los labios y los dientes. Significa que cuando nosotros separemos los labios de los dientes a través de esta mucosa, nosotros vamos a encontrar esta región, mira. Entonces, toda esta región que voy a pintar de moradito, toda esta región, que es un espacio, que estaría aquí también, mira, aquí ya se ve un poquito más claro, acá ve, todo este espacio, ¿sí? Es más, profesor, es que no entiendo. Claro, cuando tú pasas, por ejemplo, tu lengua delante de tus dientes, haces esto, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando tú pasas la lengua por delante de los dientes, estás llegando a esta región que se va a denominar el vestíbulo. Esta región se llama la región vestibular. Región vestibular. ¿Sí? Y la otra región se va a considerar. Entonces yo voy a ponerla acá, ¿sí? ¿Cómo se llama esa región? Se va a denominar, se localiza entre labios y dientes. Ahí se va a localizar, chicos, esta región llamada vestibular o simplemente vestíbulo. Profesor, ¿y dónde se localiza la otra región? ¿O cómo se llama la otra región? La otra región se va a denominar región o cavidad oral. Y la cavidad oral se va a localizar detrás de los dientes, ¿sí? Y lo podemos graficar acá, mira. Aquí lo vamos a graficar. Profe, ¿dónde está eso? Mira aquí. Mira, detrás de los dientes, ¿no? Este es el diente. Aquí está el diente, todo esto que está detrás. Mira, todo esto que está detrás, vamos a encontrar ahí. Ahí, mira, ahí está, ¿ve? Aquí está, uno. Tenemos acá. Aquí está dos. Mira, ve. Todo esto. Todo esto, profe, ¿eso es la cavidad oral? ¿Está seguro usted? Yo pensé que la cavidad oral es más grande. No, es que la cavidad oral, chicos, es una cavidad virtual. ¿Qué significa que sea virtual? Profe, ¿también por la pandemia es virtual? ¿Todo es virtual ahora? No. Se llama una cavidad virtual cuando no existe propiamente. Y cuando está lleno de contenido, sí existe. Por ejemplo, nuestra vejiga. Si tú ahorita acabas de ir a los servicios a evacuar la vía urinaria, pues tu vejiga debe estar aplastada. ¿Cuándo se empieza a hacer en forma de globo? Cuando empieza a almacenar orina. ¿Sí? Es como tener una bolsa, ¿sí? La bolsa está pegadita cuando viene, ¿cierto? Tú la soplas o le echas agua, se hincha. Lo mismo ocurre con la cavidad. Cuando la boca está cerrada, como ves en la imagen, apenas se nota. ¿Por qué? Porque la lengua está chocando prácticamente al paladar, mira. Pero cuando tú abres la boca y te bajamos la lengua, por ejemplo aquí en el examen del médico, ¿verdad? Su baja lengua, le baja la lengua, mira la tremenda cavidad que tenemos. Donde ya podemos observar, por ejemplo, los dientes, las amígdalas, ¿verdad? La úvula, el istmo de las fauces, pilares posteriores también de las amígdalas, encontramos la lengua propiamente, algunos dientes adelante, ¿no? Entonces, todo eso se va a dar cuando nosotros abrimos la boca. Ahí se ve plenamente la cavidad oral, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, la región o cavidad oral es una cavidad virtual. Ya sabes por qué, ¿no? Es una cavidad virtual. Y si quieres poner algunos datos, lo vamos a colocar. Mira, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Estos son los dientes. Y específicamente, profesor, ¿qué dientes? Dientes incisivos. Incisivos medios superior.
Profe, ¿cómo se llama este componente? Este componente de aquí se llama la úvula, ¿no? Ahí tenemos la úvula. Profe, ¿cómo se llaman este componente? Estas son las amígdalas. Amígdalas palatinas. Amígdalas palatinas. Palatinas. Profe, ¿y estas de acá? Amígdalas linguales. Amígdalas linguales. Solo faltarían, ¿sí? Solo faltarían las amígdalas faringias para formar todo el anillo de Waldeyer, ¿no? Obviamente la lengua, ¿no? La lengua. La lengua. Profe, ¿este de verde qué es? Es el bajalengua. Profe, ¿y esto es la mano? Pues no, el dedo pulgar, índice, etcétera, ¿no? Ah, todo este espacio que tenemos acá, mira, todo este espacio se llama istmo, ¿sí? Se va a llamar istmo de las fauces, ¿sí? El istmo de las fauces, ahí lo vamos a tener, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a región de la boca. Pero nosotros también vamos a mencionar las paredes, porque ya te dije, no solamente te preguntan por sus regiones, sino te preguntan también por las paredes. Entonces vamos a decir, aquí tenemos como regiones y aquí vamos a decir paredes. Paredes de la cavidad oral. Ya está. ¿Qué paredes va a tener? Pues recuerda, presenta una pared anterior. Si presenta una pared anterior, debe tener una pared posterior, ¿cierto? Una pared posterior. Presentará dos paredes laterales. Presenta dos paredes laterales. Presenta un piso o pared inferior y presenta un techo o también denominado pared superior, ¿no? Entonces, igual, mira, igual como en el mediastino, ¿te acuerdas? Techo, pared superior, piso, pared inferior, paredes laterales, una pared anterior y una pared posterior. Vamos a ver en la gráfica estas paredes. Por ejemplo, pared anterior dice, ¿no? Mira quién forma la pared anterior. Aquí está la pared anterior. Esta es la pared anterior. Pared posterior, profesor. Aquí está la pared posterior. Pared superior. Aquí está la pared superior. O techo, ¿no? Pared inferior o piso. Aquí lo tenemos. Profe, ¿y las laterales? Las laterales van a estar acá, pues. Una lateral de la derecha y otra lateral de la izquierda. Ahí tenemos, mira. ¿Sí? Superior, inferior, anterior, posterior y laterales. Ahí están. Ahora, tenemos que reconocer y cuáles son, ¿verdad? Reconocemos y decimos cuáles son. A ver, pared anterior, tú lo ves. ¿Quién forma la pared anterior? Dientes. ¿Dientes y qué? Dientes y labios. Ya está. Queda, ¿no? Dientes y labios. Profe, ¿quiénes son la pared posterior? Ah, ya lo habíamos visto, ¿no? Mira, el fondo, ¿no? La pared posterior, mira, el fondo, mira. El fondo. Se llama istmo de las fauces. Istmo de las fauces. Ya está. Laterales, ¿quién crees? Laterales. En laterales yo te voy a agregar un poquito más, ¿sí? Laterales. Aquí vamos a encontrar el músculo buccinador. Buccinador. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El que permitía soplar. El que permitía soplar, besar también, silbar. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Soplar los instrumentos de vientos. ¿Qué más? Mira, todo esto va a ser un asterisco, ¿sí? Que va a estar acá. Para ponerte datos. ¿Qué más? Aparte del buccinador va a estar acá. Aquí vamos a tener la famosa bola adiposa de Bichat, ¿no? La bola adiposa de Bichat. También es por eso que algunas personas tenemos los cachetes más desarrollados o prominentes que otros. ¿De qué va a depender? Del tamaño de tu bola. ¿Qué, profesor?
del tamaño de tu bola de Bichat, pues. ¿Cuánta grasa tienes en esa región para que tu mejilla sea, o tu cachete, porque en realidad no es cachete? Profesor, pero mi enamorado me dice, mi cachetoncita linda. Sí, cuidado. Cachete solo tienen los animales. Tú no tienes cachetes, tú tienes mejillas, ¿entendido? Entonces, tus mejillas son prominentes, redonditas. Eso es diferente, cuidado. Ya. Entonces, ¿de qué va a depender el tamaño de tus mejillas? Del tamaño de tu bola adiposa de Bichat, ¿sí? Profe, yo he conocido y escuchado que hay gente que se opera la mejilla y se la lima, se queda así como la yajaira, ¿di, profe? Ya, escúchame. Sé lo que ocurre con estos personajes, se operan la bola adiposa de Bichat. O sea, se sacan esa grasa de la mejilla y quedan pues recontra afinados su rostro, ¿no? Bueno, eso ya cada quien con su cuerpo, ¿cierto? Y con el dinero también. Entonces, el músculo buccinador, la bola adiposa de Bichat y además la glándula parótida. ¿Qué es la glándula parótida? Es una glándula salival que te voy a comentar en la siguiente sesión. Por eso te pido que no te pierdas la sesión que sigue, donde vamos a hablar de todas las glándulas anexas de este tubo digestivo, donde íbamos a hablar de la glándula parótida, ¿ya? Entonces, estos tres elementos van a formar parte de la pared lateral. Profe, ¿quién forma el piso? El piso lo forma el músculo miloioideo, ¿no? Lo forma el músculo miloioideo. Profe, mi libro dice también la lengua. También la lengua, métele la lengua, normal. La lengua, ¿ya? Agrega la lengua, normal. Profe, ¿y en el techo qué vamos a tener? El techo vamos a tener el paladar óseo. Aquí vamos a tener al paladar óseo. Profe, el paladar óseo está formado por el maxilar superior y está formado por el palatino, ahí está. Sí, exactamente. Maxilar superior y palatino forman el paladar óseo, ¿ya? Entonces, hay que reconocer algunas estructuras acá para que quede completo nuestro esquema, ¿no? A ver, veamos, reconozcamos. Recuerda que la anatomía es reconocer, chicos, reconocer, practicar y practicar. Todo yo sé que se puede aprender de memoria, pero mejor es recordarlo así, ¿no? Mira, aquí adelante, ¿cómo se llamaba este elemento? Este elemento se llamaba el seno frontal, ¿no? El seno frontal, ya está. Este seno frontal con su hueso frontal, que está acá. Profe, ¿cómo se llama este huesito de acá? Este hueso de acá, donde aquí se articula, se va a llamar hueso nasal. Recuerda, articulación armónica. Profe, ¿cómo se llama este huesito? Este huesito se llama etmoides. ¿Sí? Senos etmoidales. Los senos etmoidales. ¿Sí? La lámina cribosa, no te olvides, lámina cribosa. Profe, la silla turca, di. La silla turca. ¿Quién se depositaba en la silla turca? La glándula hipófisis, ¿no? ¿Y a quién le pertenece la silla turca? Al hueso esfenoides. Esfenoides. Que por cierto, aquí está su seno, mira. Aquí está su seno, ¿no? El seno esfenoideo. Aquí está el seno esfenoideo. Claro, y recuerda que aquí están los 1, 2 y 3 senos, ¿no? ¿Dónde está el otro seno? Aquí estaba, ¿verdad? ¿Cómo se llama todo este espacio? Cavidad nasal. Profe, ya, no lo diga. ¿Esto se llama narina o no? Claro, muy bien, te estás acordando, mira, del tema anterior, ¿no? Esto se llama narinas. A ver si te acuerdas, ¿cómo se llamaba acá? Coanas, ¿sí? Muy bien. Aquí están las coanas. Very good, como dicen por ahí, ¿no? Muy bien, very good. Profe, ¿cómo se llama esto? Esto se llama la cavidad nasal. Este huesito de adelante, profe, este huesito de adelante se llama el hueso maxilar. El hueso maxilar. ¿Y cómo se llama este huesito que está atrás? Este de acá. Es el palatino. Profe, palamino, sí, palatino. Ahí está, el palatino. Profe, ya, no diga. Velo del paladar, diga. Sí, eso se llama velo del paladar. Velo del paladar. Ahí está el velo del paladar. Los dientes, ¿sí? Dientes. Labio inferior. ¿Este huesito cómo se llama? Este se llama la mandíbula, ¿no?
La mandíbula. Muy bien. O maxilar inferior. Este hueso ya es imposible que tú no lo sepas, ¿ah? El hueso yoides. Ese es el yoides. Y así. Ahora, eso en relación a la lengua, ¿verdad? Lengua. Profe, ¿y este músculo de acá? Este músculo de acá justamente, que ahí lo hemos puesto. ¿Cómo se llama este músculo? Profe, este músculo de acá es el músculo miloioideo. El miloioideo. Date cuenta, pues. Termina en el yoides, ¿no? El miloioideo, ¿sí? Acá está la lengua, ¿verdad? Ya. Y aquí vamos a recordar la segunda porción de este tubo digestivo, que se va a denominar la faringe, ¿sí? La faringe. El otro componente aquí va a estar aquí, se llama la faringe. Obviamente aquí ya no vamos a hablar de faringe propiamente. ¿Por qué? Porque hemos visto en el sistema respiratorio, ¿no? A ver, en la faringe, ¿qué te acuerdas? De 12 a 14 centímetros, desde la C1 hasta la C6, y tenía 3 porciones. A ver, ¿cuál era la primera porción? La primera porción estaba limitada hasta aquí. Desde la C1, recuerda, hasta el velo del paladar, ¿cierto? Luego trazábamos una línea por encima del borde del yoides, si te acuerdas, aquí, o C6, o C4, y ahí estaba. Y luego trazábamos una línea por debajo de la vértebra cervical 6, ¿no? Y ahí teníamos las 3 porciones de la faringe: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La pregunta es, ¿cuál de estas 3 porciones, que le voy a poner letra A, letra B y letra C, cuál de esas 3 porciones forma parte del tubo digestivo? Pues quien va a formar parte del tubo digestivo de la faringe, chicos, van a ser 2 porciones nomás. La orofaringe, ¿sí? La orofaringe, y ¿quién más? Va a ser la hipofaringe. La hipofaringe. Es decir, solamente la porción B y la porción C, B y C, entiéndase la faringe, forman parte de este tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la letra A pertenece a la vía respiratoria. Es más, esta faringe en esta región va a tener epitelio digestivo, el cual va a ayudar a el traslado del alimento, ¿no? Si tuviera epitelio respiratorio sería complicado. A ver, trata de comer por la nariz, arde un montón, ¿verdad? Porque ese epitelio no está especializado para tocar alimentos, está especializado solo para aire. Por eso que las personas que consumen inhalantes alucinógenos, o sea, drogas inhaladas, se van a dañar la mucosa y pueden perforar hasta su cartílago. Hay pacientes que dicen, no, yo no me drogo, pero son crónicamente drogadictos. Le revisamos solamente la nariz y encontramos perforaciones o zonas necrosadas. Eso me está indicando, es una prueba médico-legal de que esa persona consume drogas inhaladas. Así de sencillo, muchachos. ¿Por qué? Porque la nasofaringe no puede recibir más que aire. ¿Entendido? Listo. Chicos, eso sería todo en cuanto al sistema digestivo. Solamente voy a poner derecho esto porque parece que nos han movido la pizarra. Nos hemos torcido un poquito para poder que el esquemita quede bien y a la hora que ustedes estudien y repasen sea de su agrado, ¿ya? Entonces decíamos, esto era el seno, esto era el seno esfenoetmoidal, ¿sí te acuerdas? Lámina cribosa. Aquí teníamos al seno, ¿verdad? Este iba a ser el seno, este es el seno del esfenoides, y este de aquí es la silla turca, ¿no? Recuerda, aquí estaba la silla turca. ¿A quién le pertenece esta silla turca y a quién le pertenece este seno? Pues tanto el seno como la silla turca le pertenece al esfenoides, ¿no? El hueso tipo murciélago, ¿cierto? Al esfenoides. Y listo, muchachos, eso sería todo. Te invito a que me acompañes al siguiente video donde vamos a estudiar a quién, al esófago y al estómago. Así que vamos al siguiente video. Jóvenes, continuando con el tema, vamos ahora a hablar de quién, del esófago, ¿sí? Hablaremos del esófago. ¿Qué me han preguntado o qué suelen preguntar en un examen sobre esófago? Pues te preguntan cuáles son sus límites, su tamaño, su composición muscular, preguntan también su histología, ¿verdad? Además, función y partes. Así que
tenemos que ser bien claros en eso, ¿ya? Entonces decimos, esto es el esófago. Aquí está el esófago, ya. Ahora, ¿qué tengo que recordar de esófago? Veamos. Como todos los esquemas que estamos realizando, primero hay que enfocarnos, primero hay que ubicarnos en el espacio, ¿sí? Entonces, mira, primero, ¿qué tenemos que ver? Este elemento de acá se llama costilla, ¿verdad? Aquí está la costilla, mira, costilla, debe ser la primera costilla, aquí está la segunda, ¿verdad? Profe, este órgano de aquí, ¿cómo se llama? Ese órgano de ahí, lo vamos a sacar así por acá, mira. Este de aquí, todo esto, ¿sí? Este de acá, mira, todo este conjunto recibe un nombre, ¿no? Se llama tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico. Este de aquí, este elemento de aquí, recibe otro nombre. Este de aquí, mira, se llama arteria carótida. La arteria carótida. Mira, esta es la carótida, tronco brachiocefálico. Es decir, este es el arco de la aorta, mira. Este es el arco de la aorta. Este de aquí es la aorta torácica. ¿Sí? Esta es la aorta torácica. Aorta torácica. ¿Sí? Aorta torácica. Este es el tronco brachiocefálico. Obvio que el tronco brachiocefálico tiene sus dos ramas, ¿no? Esa sería la arteria carótida derecha y esta sería la arteria subclavia derecha, ¿verdad o no? Profe, este de azulito, ¿cómo se llamaría? Ese sería el tronco. Este es el tronco. Se llama tronco venoso yugular, ¿no? O sea, está formado por la vena subclavia y la yugular, ¿no? Subclavio yugular se llama. Tronco subclavio yugular. Ahí lo tenemos. Que va luego a formar parte de ¿quién? De la vena cava superior, ¿no? Que aquí está. Esta sería la vena cava superior. Vena cava superior. Profe, ¿qué más? Tenemos ahora, mira, la tráquea. Mira, la tráquea aquí. Este aquí, este de verde. La tráquea. Bacán, ¿no? Aquí está la tráquea. Aquí están los bronquios. Mira, bronquios. Con su división, ¿cierto? ¿Te acuerdas? La carina, mira la carina, el ángulo de Luis, ¿sí? Y obviamente aquí vamos a encontrar al órgano que estamos mencionando, ¿no? Profe, ¿lo puede remarcar o no? Sí, lo remarcamos. Mira, este nervio es el vago, por si acaso. Mira, el vago. El nervio vago que baja junto con el esófago y llega hasta el estómago, ¿no? Mira el vago, es un vagazo, ¿no? Hasta los intestinos. El nervio vago. Lo voy a poner por acá a un costado para que te quede claro también, ¿ya? Este naranjita se llama el décimo par craneal. Profe, ¿quién era el décimo par craneal? El nervio vago, pues, ¿no? Este es el nervio vago. Todo lo que está de moradito, o sea, todo esto, mira, todo lo que voy a pintar de moradito, es el órgano que tanto estamos conversando ahorita. Por atrás, aquí viene acá, ¿no? ¿Cómo se va a denominar, chicos? Se va a denominar el esófago. ¿Sí? El esófago, aquí está. Este es nuestro esófago, miren muchachos. Aquí está. Profe, ¿cuánto mide el esófago? El esófago en promedio, ojo, siempre en promedio, mide unos 25 centímetros. Mira. ¿Sí? 25 centímetros. Ahí está, 25 centímetros. Todo eso es el esófago. Este es el estómago. El diafragma, mira, este es la vena cava inferior que atraviesa al diafragma justamente, ¿no? Y la aorta también que la va a atravesar, y el nervio vago, ¿no? Entonces, ahí nos hemos ubicado. Y aquí está el pulmón, ¿no? La cavidad pleural que queda, le hemos sacado el pulmón. Entonces, ya habiéndonos ubicado en este espacio, ¿sí? Habiéndonos ubicado en este espacio, yo te digo, el esófago, mira, el esófago. ¿De dónde a dónde va? ¿Cuáles son los límites? Órgano muscular impar, ¿no? Uno solo. ¿Cuáles son sus límites?
límites, chicos? Tenemos desde donde termina, ¿te acuerdas? La faringe. ¿Dónde termina la faringe? En la C6, ¿no? Oye, eso tienes que saberlo, de memoria. ¿Hasta dónde? Aproximadamente hasta la T10. Hasta aproximadamente la vértebra torácica número 10. Hasta ahí llega nuestro esófago, ¿cierto? Alguna literatura dice 8 a 10, ¿no? Pero hasta la T10 creo que suficiente para tener de conocimiento eso, ¿no? Ya está. Profe, ¿qué más? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? El tamaño será 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros. ¿Por qué está formado? El esófago está formado, dices, formado por el tercio superior va a contener músculo estriado, ¿sí? El tercio medio va a contener músculo mixto y el tercio inferior va a contener músculo liso. Te explico. Si yo tengo así mi esófago, mira acá lo vamos a borrar. Si mi esófago viene así, ¿verdad? Y aquí se une con el estómago, ¿verdad? Porque así se va a unir. Si yo tengo mi esófago así, lo vamos a dividir en 3 porciones. Un tercio inferior, un tercio medio y un tercio superior, ¿ya? Los músculos desde la faringe bajan y llegan hasta acá, mira. Bajan así, los filetes musculares bajan así. Bajan en forma longitudinal, bajan, y así bajan, miren chicos, hasta llegar acá, así. Pero las fibras lisas del estómago van a llegar de aquí así para acá, mira. Las fibras lisas llegan para acá y terminan acá. Las fibras lisas vienen así y así se viene, mira. Así, viene para acá, mira así. Date cuenta de eso. Y creo que ahora ya se está entendiendo. Tú dices, ah, profesor, ya estoy entendiendo, pues. Entonces, cuando tú hagas la división, dices, en el tercio superior, ¿qué vas a tener? Solo músculo estriado, pues mira. Solo músculo estriado, ¿no? En el tercio inferior, ¿qué vas a tener? Solo músculo liso, ¿no? Solo músculo liso, pues. Y en el tercio medio, ¿qué tienes? Tienes a los dos. Tienes tanto fibras esqueléticas como fibras lisas. Por eso le llaman músculo mixto. ¿Entendido? Facilito, ¿sí o no? ¿Ves? Te dije que era fácil. Profe, ¿cuáles son las partes o porciones del esófago? Porciones del esófago. ¿Cuáles son las porciones del esófago? Tú dices las siguientes. Mira, tú dices porciones del esófago. Ah, ya sé. Son las siguientes, profesor. Primero, letra A, letra B, letra C y letra D. ¿Cuáles son esas porciones? Primera porción, la porción cervical. La porción cervical, que va desde la C6 hasta la C7. Mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Esa es la porción cervical. La primera, ¿no? La que está arriba. Luego viene la porción torácica. La porción torácica, que es la porción más grande. Es la porción más amplia que tiene nuestro esófago. Profe, ¿de dónde a dónde va? Va desde la C7 hasta el diafragma, hasta que atraviesa el diafragma, mira. O sea, hasta aquí, pues, ¿verdad? Profe, ¿dónde estaba el diafragma? Este, pues, hijo. Este es el diafragma. Mira, mi amiga, este es el diafragma. Y ya tú sabes, ¿ah? Ya te lo he enseñado. Profe, hágame recordar. Ah, bueno, vamos a hacerte recordar. El diafragma, ¿verdad? Músculo plano. Recuerda que aquí va hasta la vértebra, su apófisis y su apófisis espinosa para atrás, el agujero vertebral. Recuerda que el diafragma tenía su centro, ¿verdad? Su centro tendinoso. Y aquí tenía un orificio, por acá tenía otro orificio y por acá tenía otro orificio. Tenía 3 orificios. Por uno de ellos, por aquí atrás, pasa la arteria aorta, ¿no? ¿Cómo se llamaba este orificio? Se llamaba hiato aórtico. Recuerda que el hiato aórtico, ¿sí?
está más atrás, no está pegado prácticamente a la vértebra. Hacia la parte de la derecha, por aquí pasa ¿quién? Por aquí pasa el esófago justamente. Aquí va a estar el esófago, ¿no? Mire, el esófago. Atraviesa, ¿para qué? Para pegarse ¿a quién? Para pegarse y unirse al estómago. Entonces le llamamos hiato esofágico, ¿no? Esofágico. Profesor, ¿y cómo se llama el otro hiato? Este hiato contiene a un vaso sanguíneo también. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo? La vena cava inferior. Entonces, este se llama el hiato cavo. Ya, eso no debes de olvidarte, ¿ya? No debes de olvidarte. Hiato cavo para la vena cava inferior, hiato aórtico para la arteria aorta abdominal y el hiato esofágico para el esófago, ¿ya? Por eso le llaman la segunda porción torácica y va desde el C7 hasta el diafragma hasta que se divide. Profe, ¿qué otra porción va a tener el diafragma? El esófago. La porción llamada diafragmática. Diafragmática. Que en términos, lo pongo así de importante, diafragmática, mide apenas todo lo que sirve para que se meta el esófago sobre el diafragma. O sea, todos esos casi 1 centímetro que dura o que atraviesa el esófago sobre el diafragma, se va a llamar la porción diafragmática. Es la porción más corta, es la porción más pequeña. Y finalmente tenemos esta porción de acá, mira, que sigue siendo esófago por si acaso, que es la porción que ya está en el abdomen y se llama porción abdominal. Esta porción abdominal que mide entre 3 a 4 centímetros es la porción del esófago que ya se mete ¿hacia dónde? Se mete hacia nuestro estómago. Es la única porción abdominal que tiene. El resto es torácica, esta porción es abdominal. Y ahí tenemos las porciones del esófago, chicos. Profesor, ¿cuál es la función? Fisiología que tiene nuestro esófago. Bueno, como tú sabrás, el esófago, su única función es facilitar la deglución. Facilitar la deglución. ¿A través de quién? A través del peristaltismo. A través del peristaltismo, muchachos. La musculatura del esófago va a contraerse. ¿Para qué? Para hacer que el bolo alimenticio vaya avanzando hasta que llega al estómago. Eso se llama deglución, que es la fase final de la deglución, porque recuerda que hay una deglución en la boca, hay una deglución en el esófago, en la faringe, y hay una deglución aquí en el esófago. La primera, la deglución oral, es voluntaria. Ya te lo voy a explicar cuando retomemos el proceso digestivo. La segunda porción faríngea y la tercera porción esofágica ya no es voluntaria, es involuntaria. Tú pruébalo. Cuando tú tienes el bolo alimenticio en la boca, tú decides si lo pasas o lo escupes, ¿ves? Es voluntaria. Pero cuando ya está en la faringe, por más que tú quieras hacer cualquier cosa, va a seguir hasta el estómago. Profe, pero podrá regresar, claro, eso se llama vómito, pero es otra cosa, ¿entendido? Profe, ¿tendrá patologías el esófago? Sí, patologías. Patologías. ¿Cuáles son las patologías? Pues va a tener la famosa acalasia. Acalasia. Y la otra se va a llamar la pirosis. La acalasia y la pirosis. ¿Qué es la acalasia? La acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, perdón. Es del inferior. ¿Sí? En otras palabras, el alimento pasa de la boca, pasa a la faringe, pasa al esófago, pero como está contraído acá abajo, abajo está así, ve, como un nudo, el alimento se queda ahí. Sigue el otro alimento, queda acá, y el paciente siente una presión en el pecho que finalmente lo termina arrojando todo. No puede pasar el alimento. Puede haber acalasia para el agua, que es lo más grave, porque que el agua no pase es que está bien obstruido, o acalasia para alimentos sólidos. Por ejemplo, el paciente llega a tu consultorio y te va a decir, doctor, doctora, hace 2 años tenía dificultad para trozos grandes de comida. Yo tenía que masticar bien para poder pasar los alimentos. Hace 6 meses, yo ya pruebo puro aguadito, full aguadito, todo batido, mazamorras, papillas,
y no puedo pasar otro alimento. Pero hace una semana ni siquiera las papillas, doctora, agua, y el agua, y ni aún así el agua hasta lo vomito y me siento mal. Ya tengo 2 días así, ¿qué tengo? De repente esa calacia ya se puso muy crónica, ya aumentó demasiado. ¿Qué tenemos que? De repente operar. Tenemos que abrir el abdomen, ¿verdad? Sacar el esófago un poco, hacerle un huequito, aumentarle el tamaño del esófago para que el paciente pueda tener este problema, ¿no? Para ayudarle a solucionar este problema, ¿ya? Cuidado con la calacia. Profe, ¿qué es la pirosis? La pirosis es la sensación de quemazón, es la sensación de ardor, sensación de quemazón, de ardor. ¿Por qué? Por el reflujo gastroesofágico. Gastroesofágico. ¿Qué significa eso? Que el contenido del estómago se está regresando, y como esto es ácido, como ya lo vamos a ver, este pH ácido empieza a quemar la mucosa del esófago. Entonces el paciente se levanta con una sensación de quemazón. Quizás te ha pasado que has vomitado. Después de vomitar, ¿no te queda una sensación de quemazón en toda la faringe, en toda la zona del tubo digestivo superior? ¿Por qué? Porque está quemándolo el ácido del estómago. A eso se llama pirosis. Ese es un síntoma, la pirosis es un síntoma de gastritis, por si acaso. El paciente amanece con el estómago ardiéndole todo el esófago, ¿ya? Eso se llama pirosis, sensación. Listo, eso sería todo en relación a esófago. Pasamos ahora a ¿qué? Vamos a pasar al estómago. Cuando nosotros hablamos de estómago, chicos, bueno, esto ya lo voy a borrar porque eso ya lo hemos hecho en un esquema anterior, ¿verdad? Ahí solamente era para recordar. Cuando nosotros hablamos de estómago, pues de estómago preguntan varias cosas, muchachos, varias cositas, ¿ya? ¿Qué cositas preguntan? Veamos, ¿qué cositas nos van a preguntar? Vamos a poner el título, ¿sí? Aquí hemos hablado de esófago, aquí hablaremos de estómago, ¿ya? Aquí vamos a hablar de estómago. Listo. Espero hasta aquí, chicos, no exista ninguna duda. Ya saben, si hay alguna duda, ustedes me hacen saber en el momento que vamos a hacer la práctica, ¿no? Que vamos a estar ahí juntos desarrollando nuestra práctica. Entonces, decís tú estómago, ¿no? Estómago. Bacán. El estómago. ¿Qué es el estómago? El estómago es un órgano muscular más dilatado. Es el más dilatado de todo el tubo digestivo. Tiene forma de J o forma de gaita, ¿no? Así dicen, ¿no? Tiene forma de gaita, ¿no? Profe, ¿qué es la gaita? La gaita es un instrumento de la cultura escocesa, ¿no? De los británicos, ¿cierto? Esa es la famosa gaita. ¿Qué más? ¿Cuánto almacena? Tiene como capacidad de almacén de litro a litro y medio, ¿no? De litro a litro y medio, la capacidad que tiene. Claro, también va a depender de la edad, ¿no? Pero recuerda que nosotros siempre damos estos parámetros en base al adulto. El niño, pues, normalmente el peso del niño en relación al porcentaje de su estómago es el 10%. Por ejemplo, si pesa 10 kilos, ¿verdad? Su porcentaje que va a poder almacenar son aproximadamente 100 gramos, ¿no? Después, y así va aumentando, 200 gramos, 300, hasta llegar al litro y medio, mira, del adulto, ¿ya? Profe, ¿qué más? ¿Qué más del estómago? ¿Qué más? Ya, ¿dónde se localiza, no? Localización. ¿Dónde se localiza? Y aquí nosotros tenemos que saber diferenciar las partes del estómago. Pues en el epigastrio nosotros vamos a tener el cardias, vamos a tener el píloro y el antro pilórico, ¿no? Mientras que en la región llamada hipocondrio, izquierdo, nosotros vamos a encontrar el cuerpo y el fondo. Cuerpo y fondo del estómago, no te olvides, el hipocondrio izquierdo. Por eso se dice
que el estómago se localiza hacia la izquierda. Es más, la posición adecuada para descansar 1 o 2 horas después de alimentarnos es en posición izquierda. Al yo ponerme en posición izquierda, ¿qué crees que estoy haciendo? Mi estómago se está poniendo en esta curvatura, o sea, la curvatura del estómago va a estar así. Y así evitaré, mira, al estar así, el alimento va a estar por acá, ¿no? Profe, ¿qué tal si yo me echo en ese sentido? Si te echas en ese sentido, el alimento va a estar por acá y aquí va a estar más fácil que se vaya. Por eso que si tú duermes de este lado, puedes amanecer con pirosis. Profe, y si yo duermo de este lado, lo más probable es que no amanezcas con pirosis. Cuando nosotros tenemos a una persona que vomita, sobre todo a las gestantes, por ejemplo, la hiperemesis gravídica, que es, profe, ¿qué dijo? ¿Qué cosa? Dato. Hiperemesis, sí, hiperemesis gravídica es la enfermedad de la gestación, donde la mujer hasta lo que respira vomita. Vomita, todo vomita por si acaso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. A esta señora que le decimos que tiene que dormir del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que si vomite no se genere irritación del esófago, porque va a terminar con una gastritis de la patada por si acaso. ¿Entendido, chicos? Hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, el hipocondrio izquierdo presenta el cuerpo y fondo y el epigastrio. Profe, ¿qué es eso? Son las regiones abdominales. Acá en medio tenemos el epigastrio, en esta región tenemos el hipocondrio derecho y en esta región tenemos el hipocondrio izquierdo. Ahí se localiza el cuerpo y fondo del estómago, mientras que en medio tenemos el cardias y además también tenemos el píloro, ¿cierto? Ahora, profesor, ya está, ya términos generales. ¿Cuáles son las porciones que tiene nuestro estómago? Presenta curvaturas. Presenta curvaturas. ¿Cuáles son las curvaturas que presenta, profesor? Bueno, tú dices, primera curvatura, la llamada curvatura mayor. Esta curvatura mayor, mira, yo lo voy a encerrar de verde. Abarca desde aquí, ¿sí? Abarca todo esto, todo esto, todo esto. Ahí le ponen con la letra A. Hasta ahí. Esta es la curvatura mayor. Esta curvatura mayor contiene al epiplón mayor. Al epiplón mayor. También llamado gastrocólico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un peritoneo que cubre a toda esta curvatura, que se va del estómago hacia el colon, llamado gastrocólico. ¿Entendido? Esa es la curvatura mayor, la más grande, mira. Profe, ¿existirá una curvatura menor o no? Claro, ya que la tenemos, mira. Desde aquí hasta aquí vamos a tener la llamada curvatura menor. Entonces tú dices, ve, curvatura menor. Esta curvatura menor, ¿qué contiene? Ahora contiene al epiplón. ¿Qué epiplón crees? Epiplón menor. Y el epiplón menor, ¿por quién está formado? Está formado por el peritoneo gastrohepático. Gastrohepático. Ya, no te vayas a olvidar de esos datos. Curvatura mayor y curvatura menor. Repito, la curvatura mayor es toda esta región de acá, ¿verdad? Tiene el epiplón gastrocolónico y la curvatura menor tendrá todo este recorrido que es más pequeño y contiene al epiplón gastrohepático, ¿ya? ¿Para qué sirven los epiplones? Para cubrir a las vísceras abdominales, en este caso al estómago. Cubre al estómago, ¿sí? Lo cubre, lo rodea y lo protege, porque recuerda que el epiplón es parte del peritoneo, ¿sí? Parte del peritoneo, ¿ya? Listo. Si tú dices, profe, pero a mí se me dificulta mucho aprender peritoneo, yo te voy a dar unos tips para que aprendas peritoneo. Mira, tú dices, peritoneo.
Peritoneo. Mira cómo construimos nuestra gráfica, ¿eh? El peritoneo se va a encargar ¿de qué? El peritoneo se va a encargar de cubrir al estómago. Al estómago. Se encarga de cubrir al intestino delgado. Y se encarga de revestir al colon o intestino grueso, ¿no? Al colon o intestino grueso. La pregunta es, ¿cómo se llama el peritoneo que cubre el estómago? Ya te lo había adelantado. Se llama epiplón. Es decir, el epiplón es un repliegue de peritoneo que cubre al estómago. Profe, y si cubre al intestino delgado, ese peritoneo se llama mesenterio. Quiere decir que el mesenterio es el peritoneo que cubre el intestino delgado. Profe, ¿y cómo se llama si cubre al colon? Al colon se va a llamar mesocolon. Mesocolon. Profe, si cubre la parte posterior al útero, se llama el repliegue de los epiplones, o también se llama fondo de saco de Douglas, ¿sí? Se le llama más fondo de saco de Douglas. Profe, si cubre el hígado se va a llamar la cápsula de Gleason. Eso lo vamos a ver en glándulas anexas. Pero date cuenta que el peritoneo va a recibir diferentes nombres dependiendo a qué órgano recubre. Pero hasta aquí tienes que aprender al menos 3. Si recubre al estómago, se llama epiplón. Si recubre al intestino delgado, se va a denominar mesenterio. Y si cubre al colon, se va a denominar mesocolon. Así de sencillo. Profe, ¿cuáles son las porciones que presenta nuestro estómago? Entonces, otro punto, decimos porciones. Porciones que tiene nuestro estómago. Tú dices primera porción y se llama cardias, ¿sí? Segunda porción y se llama fondo. Tercera porción y se llama cuerpo. Cuarta porción y se llama antro pilórico. Y la quinta porción se va a llamar el píloro. Ahí está, chicos. Esas son todas las porciones que tiene nuestro estómago. ¿Dónde estaría la primera porción? Aquí se va a localizar, miren, chicos. Esta es la primera porción. 1, primera porción. 2, aquí está, ve. Este es el fondo. 3, la más grande, ¿no? La porción más grande, 3. ¿Sí? Hay libros que lo separan así. Lo separan así. Y lo separan así, ¿no? Aquí viene 4. 4. Y por último, 5. Ahí están las 5 porciones del estómago. Cardias, fondo, cuerpo, antro y el píloro. A ver, del cardias es una pseudoválvula. Pseudoválvula. ¿Qué significa pseudoválvula? Que no cumple con el rol de una válvula real, o sea, no cubre totalmente, deja escapar el alimento, por eso que el vómito se puede dar. Si esto fuera una sola, o sea, fuera una válvula propiamente dicha, el alimento que pasa ya no puede salir y podríamos generar daño. Por eso que el cardias tiene como función protectora. Protectora, ¿no? Ya que puede vomitar gracias al vómito, ¿no? Gracias al vómito. Ya está. Profe, el fondo. En el fondo encontramos el aire deglutido. El aire deglutido. ¿Sí? Ahí vamos a tener aire del famoso erupto. El cuerpo, la zona más dilatada, la zona más grande, ¿sí? Tiene un epitelio, una mucosa, perdón, tiene una mucosa arrugada, ¿no? Como tú ves ahí, mira, aparecen arrugas. Mucosa, entre comillas, arrugada. Arrugada.
El antro pylórico va a presentar a una bacteria, mira, aquí va a estar una bacteria. Sí, profe, vive, sí, ahí es comensalismo. Se llama la Helicobacter pylori, ¿no? La famosa H. pylori. La famosa H. pylori. Y el píloro es una válvula real. Esta es una válvula real. Todo lo que pase por el píloro ya no regresa. Ojo, ya no va a regresar alimento para acá. Se cierra y no deja pasar. Se abre de un solo sentido. Solo permite el vaciamiento del estómago, pero si el intestino quiere regresarle algo, no se puede. No se puede, por si acaso. ¿Ya? No te olvides esos elementos que estamos mencionando. Profe, finalmente, ¿cuál es el epitelio del estómago? El epitelio gástrico, ¿sí? El epitelio gástrico es simple, cilíndrico, no modificado, no M, no modificado. Ese es el epitelio que presenta este estómago. Para terminar con esta primera porción, tengo que recordarte algo. Cuando el esófago se une con el estómago, mira, cuando el esófago se une con el estómago, mira acá, cuando el esófago se une con el estómago forma un ángulo, mira. Date cuenta. Mira, date cuenta, como te dice tu amiga, ¿no? Oye, date cuenta. Mira. Mira. ¿Cómo se va a llamar ese ángulo? Ese ángulo representa la unión entre el esófago y el estómago. Se llama ángulo de His. Si te preguntan qué es el ángulo de His, representa la unión entre el esófago y el estómago. Chicos, esa primera parte espero se haya entendido. Los espero en la segunda porción para continuar hablando de células del estómago y luego pasar ya a intestinos. Chicos, hay un punto importante que era necesario hablar en esta pizarra sobre la histología del estómago, ¿sí? Vamos a recordar a la histología gástrica, ¿sí? Es importante recordar eso. Suelen preguntar mucho. Histología gástrica. ¿Sí? Histología gástrica. ¿Qué es la histología gástrica? Bueno, va a ser el estudio de los tejidos de las capas del estómago, nada más, ¿no? Recuerda que este tubo digestivo presenta 4 capas, ¿cierto? 4 capas, que vamos a hablar de las capas de adentro hacia afuera, ¿ya? Eso vamos a tratar de estudiar. Entonces tú dices, primera capa, la capa más interna. Número 1, vamos a iniciar por la capa interna. Esta capa interna se va a denominar mucosa, ¿ya? La mucosa, que es la primera de todas. ¿Qué tienes que saber de la mucosa? Primero, que presenta un epitelio, ¿cierto? Presenta un epitelio, y este epitelio es epitelio simple, plano, ¿no? No, simple cilíndrico, ¿no? Muy bien. Simple cilíndrico, no modificado. No modificado. Eso es la primera capa. Pero en esta capa del epitelio nosotros vamos a encontrar ciertas células. Células que van a producir sustancias para que el estómago realice las funciones que le corresponden. Mira, primero, ¿qué sustancias? Por ejemplo, una célula llamada célula parietal. ¿Qué crees que produce las células parietales? A las células parietales también le llaman zimógenas, oxínticas, ¿no? Oxínticas. ¿Y qué producen, profe, las células parietales? Ellas se encargan de producir el ácido clorhídrico, el HCl, llamado ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico. Y además ellos producen, aparte del ácido clorhídrico, van a producir al famoso FIC. ¿Quién es el FCI? El factor intrínseco de Castro. Profe, ¿para qué sirve el HCl? El HCl sirve para estimular
la producción justamente del jugo gástrico, ¿no? Del jugo gástrico, que le va a dar un pH. ¿Cuál es el pH que está aquí? Ellos van a tener un pH, el pH va a ser de 1.5 aproximadamente, gracias al ácido clorhídrico y todos los jugos gástricos. Profe, ¿y el factor intrínseco de Castle, para qué sirve? Ojo, factor intrínseco de Castle, ¿sí? Castle, factor intrínseco de Castle, aquí lo tenemos. ¿Para qué sirve el FIC? Para absorber a la vitamina, la B12, para absorber la vitamina B12. ¿Entendió, chicos? Esos son los elementos que produce las células parietales u oxínticas. Pero tengo otra célula después. Tengo una B llamada células principales. Célula principal o también zimógena. Zimógena. Así también se le llama. ¿Qué produce esta célula principal o zimógena? Produce el pepsinógeno. El pepsinógeno va a producir a la renina, y también va a producir la llamada tributirasa. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener acá? Pepsinógeno. ¿Para qué sirve el pepsinógeno? Este se activa gracias al HCl y se transforma en pepsina. ¿Y para qué sirve la pepsina? Para degradar proteínas. Quiere decir que el pepsinógeno de acá con el ácido clorhídrico acá se unen, así verá. El ácido clorhídrico dice, a ver, ¿dónde está mi pepsinógeno? Y el pepsinógeno, acá estoy, dice. Entonces ellos dicen, fusión. Y se transforman. ¿En qué se transforman, profe? Ellos se transforman en la pepsina. ¿Y para qué sirve la pepsina? Para degradar, para metabolizar, para romper ¿qué? Para degradar proteínas. Para eso sirve, chicos, el pepsinógeno y el ácido clorhídrico. No te olvides, los dos se unen. Esa es una pregunta clásica, ¿no? Dice, ¿quién activa el pepsinógeno para transformarse en pepsina? Ácido clorhídrico. La pepsina es la unión de ácido clorhídrico más pepsinógeno. Te dicen, ¿para qué sirve el ácido clorhídrico? Para transformar el pepsinógeno en pepsina. ¿Para qué sirve la pepsina? Para degradar proteínas. Te preguntan, ¿el pepsinógeno puede degradar proteínas? No, porque es una enzima inactiva. Por eso que no puede degradar a las proteínas. Él lo que hace es transformarse primero en pepsina y después degradar a las proteínas. No te vayas a olvidar de eso. Profe, ¿la renina para qué sirve? Para degradar a la caseína de la leche. La caseína de la leche, sobre todo en los niños menores de 5 años. Ya después ya no tenemos estos. Tributirasa inicia la digestión de las grasas, de los triglicéridos, gracias a esto. ¿Ya? Eso sería, chicos, en cuanto a pepsinógeno, renina y tributirasa de las células principales. Luego tengo unas células llamadas caliciformes que producen moco, ¿no? Células mucosas. Bueno, ahí la dejamos. También hay unas células llamadas G, que esas sí serían interesantes, ¿no? La la famosa célula C o la célula G. Profe, ¿lo de los hombres G? No, es otra. Esa célula G va a producir una hormona, o sea, es un endocrinocito. Es un endocrinocito. ¿Por qué? Es una célula que produce hormona. ¿Qué hormona produce? Pregunta examen. Produce la gastrina. Y la gastrina es la que estimula la producción de ácido clorhídrico. O sea, gracias a la gastrina se produce el ácido clorhídrico. ¿Ya? Listo. Eso en cuanto a ¿qué? Eso en cuanto a las células que están aquí en la mucosa. Si pasamos al punto 2, ¿sí? Si pasamos al punto 2, recordamos nosotros en el punto 2, eso lo vamos a cortar, cortamos el duodeno, dejamos el bulbo del duodeno nomás. La porción 2, que es la porción que sigue, ¿verdad? Se llama la capa submucosa.
En la submucosa, muchachos, nosotros aquí vamos a encontrar a un plexo, pregunta de examen. Aquí encontramos al plexo submucoso de Meissner. Este plexo submucoso de Meissner lo que va a permitir, chicos, es la producción justamente del jugo gástrico. Ese va a permitir la secreción de las glándulas del estómago. En este caso porque estamos en el estómago, ¿sí? Tercer componente. En este tercer componente tenemos la capa muscular. Capa muscular. Recuerda que la primera capa se llamaba mucosa, la segunda submucosa y la tercera muscular. En la muscular nosotros vamos a encontrar una mnemotecnia. Aquí vamos a encontrar una mnemotecnia. La mnemotecnia es legmoi. Ya te voy a explicar qué significa legmoi, ¿sí? Primero, ¿qué encontramos aquí? Aquí vamos a encontrar el plexo mioentérico de Auerbach. ¿Qué va a hacer este plexo mioentérico de Auerbach? Va a permitir, así como ella permite la secreción de las glándulas, él permite el peristaltismo. Peristaltismo, mira. Sí, no te olvides. El peristaltismo es gracias al plexo de Auerbach. ¿Pero qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres capas musculares. Una capa externa, una capa media y una capa interna. La capa externa se va a denominar longitudinal o va a ser longitudinal, sus fibras van a ser longitudinales. La capa media va a ser una capa circular, mientras que la capa interna va a ser una capa oblicua. No te olvides, oblicua. Es la única, el estómago es el único de los órganos del tubo digestivo que tiene tres capas musculares. El resto tiene cile, longitudinal interna, circular externa. Él es el único que tiene tres, mira, 1, 2, 3. Y finalmente tenemos la última capa, ¿no? La capa número 4, llamada la capa serosa, ¿no? La capa serosa. Esta capa serosa está rodeada por el peritoneo, ¿no? Está rodeado por el peritoneo. Yo te dije, ¿cómo se llama el peritoneo del estómago? Se llama el epiplón, ¿no? Tanto el epiplón menor como el epiplón mayor. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Bacán, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, en relación a esto del sistema digestivo. Espero se haya entendido, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar ya a la parte de los intestinos. Vamos con ese video. Jóvenes, ahora estamos en la sección de los intestinos. ¿Qué podemos recordar de los intestinos? Pues, el primer intestino que vamos a repasar tiene que ser el intestino delgado, ¿cierto? Vamos a ver, tú dices intestino delgado. Intestino delgado. El intestino delgado. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Pues en algunos libros mencionan de 6 a 8 metros, ¿verdad? 6 cuando está la persona viva, 8 cuando ya está fallecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora que fallecemos, cuando vamos a morir todos, porque todos vamos a morir lamentablemente, ¿no? Nuestros músculos pierden la tonicidad y si estaban en un estado de semicontracción, ahora se relajan totalmente, ¿no? Y ahí los intestinos como que crecieran, pero no es que crecen, sino que ya perdió su fuerza natural y por ende aumenta de tamaño. Entonces, lo primero que podríamos decir de este intestino delgado es que tiene un tamaño, mide aproximadamente de 6 a 8 metros, ¿no? De 6 a 8 metros. Profe, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia y dónde termina? Ahí está, buena parte, ¿no? ¿Dónde inicia y dónde termina? Pues inicia, chicos, inicia en el píloro. Ahí. Inmediatamente llega el píloro, ahí inicia, píloro. ¿Y dónde termina? Termina en la llamada válvula iliocecal. A esta válvula iliocecal también le llaman la válvula de Bowin.
o también llamada la válvula del boticario, ¿no? ¿Sí? Es la parte del intestino delgado que se une al intestino grueso, ¿no? Es la única parte, ¿ya? Ahí lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué más del intestino delgado? ¿Tendrá porciones o no? Claro, tiene porciones. ¿Cuáles son las porciones? Y aquí nosotros justo lo vamos a ver. ¿Cuáles son las porciones? Esta primera porción, esta porción que está aquí, que se va a denominar duodeno, ¿verdad? Aquí está el duodeno. Y esta porción de aquí, que se va a llamar yeyuno ilion, el llamado yeyuno ilion. Yeyuno por un lado, ilion por el otro. El yeyuno ilion. ¿Sí? El yeyuno ilion. Tenemos duodeno, aquí tenemos, y el yeyuno ilion, que son las dos porciones, ¿no? Entonces tú dices A, ponemos letra A, duodeno, y letra B, yeyuno ilion, ¿ya? Duodeno y yeyuno ilion. ¿Qué podemos más hablar del intestino delgado? Que el intestino delgado va a cumplir una función. ¿Cuál es la fisiología, chicos? Fisiología del intestino delgado. Fisiología, ¿no? ¿Cuál es la fisiología? Tú dices así, facilito, mira. Tú vas a decir que una de las funciones principales que tiene el intestino delgado es la digestión. Es más, muchos de los carbohidratos, de los alimentos, completan su digestión gracias a las enzimas que tiene tanto el jugo intestinal, tanto el jugo pancreático como la bilis que llegan hasta él. Número dos, ¿qué decimos? También va a haber la absorción. Es más, es donde más se realiza la absorción o asimilación, ¿no? O asimilación. Va a presentar defensa también, profe. ¿Por qué defensa? Claro, gracias a la producción de la lisozima, ¿no? Va a tener protección. Cualquier bacteria que quiera ingresar a nuestro sistema cardíaco, a través de la lisozima se va purificando, porque la lisozima es un antimicrobiano. Entonces mira las funciones que tiene el intestino delgado, ¿cierto? En su histología, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, en su histología, nosotros vamos a encontrar también 4 elementos. Vamos a encontrar 4 elementos. Primer elemento va a ser la mucosa. El segundo elemento va a ser la submucosa. El tercer elemento va a ser la muscular. Y el último elemento, el cuarto elemento, será la serosa. La serosa. Y así, brevemente, porque luego voy a hacer en el siguiente tema, iniciando el siguiente tema, voy a hacer un cuadro general, chicos, un cuadro general de histología del tubo digestivo, para que quede un poco más y para el que está estudiando y quiere un poquito más, ahí amplifique su conocimiento, ¿ya? ¿Les parece o no? Ya, eso lo voy a hacer, ¿ya? Y obviamente, ya como les he dicho, en la clase de la práctica, cuando desarrollemos la práctica, después de la teoría, nosotros ahí estaremos para desarrollar todas las dudas o preguntas que tengan, ¿ya? Mira, de forma sencilla, mucosa, submucosa, muscular y serosa, igual que el estómago, igualito. En mucosa, ¿qué vamos a encontrar? Hay un epitelio, ¿sí? El epitelio se llama simple cilíndrico, pero este va a ser con chapa estriada, ¿no? Con chapa estriada. Profe, en mi libro dice con microvellosidades, es lo mismo. Con microvellosidades o con chapa estriada es lo mismo finalmente. En la submucosa, aquí vamos a encontrar a la glándula de Brunner, ¿sí? A la glándula de Brunner, vamos a encontrar a la amígdala de Rose y además también vamos a encontrar los nodos linfáticos, o sea, las placas de Peyer, ¿no? Que vamos a encontrarlo dependiendo de en qué zona. Si lo encontramos en el yeyuno, lo encontramos en el ilion principalmente, ¿no? Y el duodeno, por ejemplo, tiene la glándula de Brunner, ¿no? Eso lo vamos a hablar conforme desarrollemos el capítulo. También presentará el plexo de Meissner, ¿no? Para la producción de glándulas y de secreciones.
En la capa muscular, aquí chicos vamos a tener el famoso cile. El famoso cile. O sea, vamos a tener una capa circular interna y vamos a tener una capa longitudinal externa. Recuerda que este músculo es liso, ¿no? Este músculo es liso, igual que en el estómago. Y en la serosa, nosotros vamos a tener al peritoneo, ¿no? Un peritoneo que lo cubre, llamado peritoneo visceral, ¿no? Pero este peritoneo tiene un nombre. ¿Cómo se llama este peritoneo, chicos? Se llama mesenterio. Se llama mesenterio. ¿Ya? Listo. Ahora, si hablamos específicamente de duodeno, ¿qué tenemos que recordar, amigos del duodeno? Que el duodeno va a presentar, primero, tiene forma de C, tiene forma de letra C, ¿sí? Tiene forma de letra C, tiene una medida, aprox de 25 centímetros, ¿sí? Tiene 4 porciones, presenta 4 porciones que vamos a verlas acá, mira. Profe, ¿cuáles son las 4 porciones? Primera porción, chicos, primera porción, llamado bulbo. Primera porción, llamado bulbo, que es la porción más dilatada. En este bulbo, aquí encontramos la glándula de Brunner. ¿Por qué? Porque la glándula de Brunner son productoras de moco. Este es productor de moco. Y produce moco justamente para evitar que la acidez del estómago, porque recuerda que venía el estómago por acá, ¿cierto? Va a botar el quimo. Y este quimo, que va a estar ácido, puede quemar el duodeno. Entonces, Brunner protege al duodeno con su moco protector. Lo protege. Este moco le va a bajar la acidez al quimo para transformarlo en alcalino, junto con el jugo pancreático, obviamente, ¿ya? No te olvides, glándula de Brunner en la porción llamado bulbo. Tengo una segunda porción que sería esta de acá, mira. Esta segunda porción, la letra B, ¿verdad? Y esa B, ¿cómo se va a llamar? Se llama la porción descendente, que es la segunda porción. Amigos, en esa porción descendente nosotros vamos a encontrar justamente esto, mira. Vamos a encontrar esto de acá que se llama la carúncula menor y este de acá que se llama la carúncula mayor. En el duodeno, vamos a ponerlo ahí, se tiene las carúnculas. Profe, ¿qué carúnculas? Carúncula mayor y carúncula menor. La carúncula mayor va a ser depósito de la ampolla de váter y la carúncula menor va a ser depósito ¿de quién? De el conducto de Santorini, que es el accesorio del páncreas, ¿ya? Profe, tercera porción, es esta, mira, la tercera porción, aquí está. Y esa tercera porción, ¿cómo se llama? Se llama horizontal, porque tiene forma horizontal, ¿no? En relación a las líneas verticales. Y esta última porción, que es esta ya, es la letra D, ¿no? ¿Y de quién estamos hablando? De la porción denominada ascendente. Ascendente, ¿no? Ascendente. ¿Sí? Ojo, aquí está, ¿no? A ver, perdón, esa, ¿no? Esta. ¿Por qué esto? Porque esto ya no. Lo de acá, por si acaso, esto es el yeyuno ya. Este es el yeyuno. ¿Y cómo sabe, profesor? Porque lo va a separar este ángulo, mira. Lo va a separar este ángulo, ¿sí? Este ángulo separa al duodeno del yeyuno. Es decir, aquí hay un ángulo, el llamado ángulo de Treis. Ángulo de Treis. ¿Qué es el ángulo de Treis? Es el ángulo duodeno-yeyunal. Duodeno-yeyunal. O sea, separa al duodeno del yeyuno, el ángulo de Treis. Ya, esos elementos, esa parte del duodeno es importante. Además, podemos decir que el duodeno es un órgano retroperitoneal. Es un órgano retroperitoneal. ¿Ya? No se vayan a olvidar, chicos. Al órgano retroperitoneal, el duodeno. ¿Listo? Ahí se realiza digestión, ¿sí? Tiene la función de digestión, no hace absorción por si acaso, acá dice hace digestión, solo digestión, chicos, nada de absorción. La absorción va a ser por acá.
en el yeyuno ilio. ¿Ya, chicos? Profe, ¿y esta glándula cómo se llama? Este es el páncreas, pues, ¿no? Para completar solamente. Este es el páncreas, ¿sí? Este es el páncreas. Profe, ¿y este conducto de aquí cómo se llama? Este conducto se llama el conducto de Wirsung, ¿no? El conducto de Wirsung, o sea, el conducto principal pancreático de Wirsung, ¿no? Que va a llevar el jugo pancreático, obviamente, hacia el intestino. Chicos, eso sería todo en cuanto a intestino. Ya sabes, en el siguiente video vamos a hablar de histología, ahí voy a hablar de célula de Paneth, vamos a hablar de las células Apud, los enterocitos, etcétera, etcétera. Así que vamos con el siguiente video.